personas que son esclavas de su propio andar, esclavos del afán, del dolor, del pecado, esclavos de un mundo que les promete libertad. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Uno es esclavo de aquello que le han recibido, pero en Cristo somos verdaderamente libres. Pues vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, te damos gracias por tu inmensa misericordia, tu amor. Gloria al Señor. Aleluya. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Aleluya, Jesús. Dios te adoro. Pues tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Cordero de Dios. Dios te adoro. Aleluya. Te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Gracias te damos, Señor, por un nuevo amanecer, por un nuevo día, Señor, que usted nos concede. Alabanza a tu nombre, Jesús. Alabanza a tu nombre, Jesús. Alabanza a tu nombre, Jesús.
Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Cordero de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes que están ahí ya conectados, los que se están conectando. Corra la voz. Comparta con sus amigos, sus redes sociales. Comparta ahí este discipulado que estaremos llevando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De su amigo y servidor José Alfredo Briceño, de la Iglesia Salvación en Cristo Jesús, desde la ciudad de Austin, Texas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Aleluya, aleluya. Bendito es su nombre. Gracias, Señor, porque nos concedes este privilegio, Señor, una vez más, de poder venir ante tu presencia, Señor. De poder venir, Señor, ante tu presencia. De poder, Señor, estar en este lugar, Señor, para escuchar tu bendita palabra. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Sí, gracias, 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 Jesús. Y quiero venir rápidamente, hermanos, al discipulado. Vamos a ver un poquito más aquí en la computadora. Aleluya. Aleluya, aleluya. En Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Bendito sea el Dios por siempre. Maravilloso es tu nombre, Jesús. Él es poderoso. Él es poderoso, Él es el único. Maravilloso. Nuestro príncipe de paz. Nuestro Cristo glorioso, Mesías. Oh, Mesías. Oh, Jesús. Jesús, maravilloso es tu nombre. Bendito Jesús. En el Evangelio de Marcos, hermanos, capítulo 16, el versículo 14 al 16, vamos a mirar una comisión que Jesús les da a sus discípulos a realizar. Y quiero hacer en esta ocasión una combinación de un tema en el cual quiero involucrar aún a los que tienen el deseo, anhelan en su corazón el bautizarse. Amén. Aquí en la congregación con nosotros quedaron pendientes unos hermanitos, unos jóvenes que anhelan ellos también el bautizarse. Espero que estén ya conectados, siguiéndonos, y espero que ya estén ahí listos para que puedan tomar nota, puedan escuchar esta clase, este discipulado, y así a la misma vez puedan saber, ¿verdad?, de lo que el Señor nos está hablando a realizar. Y la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículos 14 al 16. Si usted que se congrega en alguna iglesia donde también usted anhela, en diferentes países, anhela el bautizarse, bueno, le va a servir mucho entonces esta clase, este discipulado, porque el Señor le habla precisamente a los discípulos una encomienda. Amén. Y para mí, a lo que yo tengo entendido y de acuerdo a la palabra del Señor, una persona que es candidato a las aguas, al bautismo, hermano, no tiene que atravesar un tremendo discipulado. Hermanos, ante todo tiene que tener una convicción, tiene que ver ya entregado su alma a Jesús, y
dejar que el Espíritu Santo lo esté dirigiendo, que Él anhele ya completamente, que Él anhele ardientemente el deseo en su corazón de bautizarse, de dar testimonio público, de gritarle a los cuatro vientos y a la humanidad entera de que es una nueva criatura, que está dispuesta a morir juntamente con Cristo y resucitar con Jesús también. Amén. En realidad, el poder entender el propósito, el cual el Señor nos lo explicó y nos lo dejó en claro. Y le digo porque realmente a mí me llama la atención cómo el Espíritu de Dios movió a Felipe, el único evangelista de los 12 apóstoles, lo movió a donde iba el etíope de regreso de Jerusalén a Etiopía, y cómo ahí comenzó él a explicarle lo que él leía, el rollo del libro de Isaías, el profeta Isaías. Y cuando él terminó de haberle explicado todo, él sintió en su corazón y dijo: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Escuche, esto es maravilloso. Tiene que haber un deseo en el corazón de la persona, tiene que anhelarlo, tiene que haber entendido de qué se trata todo esto, pero no de meter a una persona, hermanos, en un discipulado, en un instituto, en tantas clases, 20, 30 clases, 3 años de clases, o a saber qué tantas clases, enseñándole tantas normas de hombres. Hermano, el Señor nos habla tan sencillamente. Mira la instrucción que Dios le da a los discípulos. Vamos a comenzar el versículo 14 del capítulo 16 de Marcos. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Ahí no estaba todavía el apóstol Pablo. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que los habían visto resucitado. Fue un reproche que les dio, porque había incredulidad, como hoy la sigue viendo los discípulos. Mi alma te adora, Jesús. Y les dijo, versículo 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Escuche bien, a los que creen. Hay una coma, hermano, hay dos puntos de separación. No es a los que creen en mi nombre, no, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, coma, punto y coma, hablarán nuevas lenguas, punto y coma, tomarán en las manos serpientes, punto, aquí solamente coma. Y si bebieren cosa mortífera, coma, no les hará daño, punto y coma. Sobre los enfermos pondrán sus manos, coma, y sanará. Note la separación que hay en cada palabra, en cada frase que Jesús les habla. Es importante porque dice la Biblia, y aún Jesús nos lo expresó, que cada tilde no pasaría por alto. Es importante atender esto. Entonces, primeramente, tiene que estar fuera la incredulidad de nosotros para poder entender una comisión que Jesús nos hace a nosotros como discípulos. Tenemos que entender que la incredulidad no es parte. Eso es la naturaleza pecaminosa, eso es parte de la vieja naturaleza.
Pero cuando usted le entrega su alma, su vida a Jesús, su señorío, cuando usted le dice: Jesús, aquí estoy, heme aquí, Señor, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Dios, quiero que seas mi Redentor, quiero que seas mi amigo, mi pronto auxilio, quiero que seas mi médico por excelencia, mi abogado, quiero que seas mi Mesías, príncipe, quiero que seas. Y usted empieza a enamorarlo, a decirle todas esas cosas tan hermosas. Y le dice: Jesús, ¿qué necesito hacer? El Señor le va a decir prácticamente: cree y sé bautizado. Porque el que cree, o el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Note que aquí el Señor nos está dando la clave, que esto no es por obras, no es por lo mucho que usted sabe, no es por lo mucho que usted enseña, no es por lo mucho que usted vaya y predique, no es por lo mucho que usted dé dádivas a los demás, no es por lo mucho, hermano. Esas son obras, cosa que es parte de la fe, porque una fe sin obras está muerta. Pero no basarnos en que estamos haciendo esas obras y con eso ya tenemos el reino ganado. En realidad podemos mirar aquí cómo se entra al reino de Dios. Se entra por obediencia. Es en obediencia. Hermanos, no se trata de querer realmente, como hay una palabra, impresionar a Dios. No tenemos que impresionar a Dios. El etíope iba tan hambriento de la palabra, había escuchado, era un hombre importante de Etiopía. Él realmente tenía el deseo de saber. Por eso cuando Felipe se acercó a la carroza donde él iba, él escuchó que leía y hablaba, y iba leyendo precisamente lo del Mesías príncipe, lo del Cristo glorioso. Pero qué triste que por más que leía no entendía nada. Hay muchos que no entienden nada. Hay muchos que realmente van en blanco. Leen y leen, estudian y como que no hay claridad en su mente. Y fue ahí entonces donde Felipe le comenzó haciendo una pregunta: pero ¿entiendes lo que lees? La respuesta de él, hermanos, fue contundente, porque él dice: ¿Cómo podré entender si no hay quien me explique? Es exactamente lo que el Señor nos habla en esta hora para todo aquel que anhela y desea, que le ha entregado su vida a Cristo, pero que ahora, hermano, tiene que tomar un paso decisivo. Aquí la palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Hay muchos que están en las iglesias que son ya cristianos, son discípulos, son hermanos seguidores de Jesucristo, ya le entregaron su vida a Jesús, pero aún no se han bautizado. Y la pregunta es: ¿qué está pasando? ¿Por qué es que no somos o no hemos sido bautizados? Porque eso tiene que ir de la mano. Esto tiene que ir inmediatamente. Hay quienes duran años, no participan porque no pueden participar de la comunión, no participan, hermanos, de los privilegios que se nos dan en la congregación. Y hay muchas personas que en realidad no entienden este punto, pero es importante entenderlo, porque tenemos, hermanos, que estar caminando de acuerdo como el Señor nos habla y nos dice. Por eso el Señor, la comisión que se entrega es una comisión completa, pero tenemos que estar completos también nosotros en lo espiritual. Nosotros tenemos que estar completos también en lo que se nos está ordenando. Y escuche: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Pero ¿cómo usted va a predicarle o cómo usted va a compartirle a otra persona, amado hermano, si realmente usted todavía no ha pasado por las aguas? ¿De qué le va a predicar? ¿Va a saltar ese versículo? Solamente voy a predicar, pero voy a brincarme a las señales que me van a seguir. Si yo creo, no, eso no es lo correcto. El Señor aquí envía a los discípulos a predicar el evangelio. En otras palabras, el Señor está diciendo: vayan y prediquen las buenas nuevas. Las buenas nuevas de gozo, de alegría, lo que Dios ha hecho realmente en nuestras vidas. Es lo que nosotros tenemos que realmente entender. Hermano, las buenas nuevas, cosas maravillosas, las nuevas del reino de los cielos. Miren lo que dice. Realmente esto es importante, porque esto no crea que vino de solamente ahí de Felipe el etíope o de Cristo con los discípulos. Esto viene de mucho más atrás. Y el Señor habla de que nosotros, antes de entender este punto, hermano, tenemos que entender que hay una mala noticia en esto. ¿Cuál es esa mala noticia? Génesis capítulo 2, el versículo 7 y 9, y luego el versículo 15 y 17. La mala noticia comienza con Adán, el primer hombre. ¿Por qué con Adán? Porque es importante entender la caída y por qué es que nosotros tenemos que morir y resucitar de nuevo, pasar por el agua, atravesar por esas fuentes de agua que purifican y limpian, que simbolizan, escuche, muerte y resurrección. Que simbolizan, ¿está bien? No. Que simbolizan. Amén. Y la palabra dice en el segundo capítulo de Génesis, versículos 7 y 9, y de ahí brincamos al 15 al 17. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermano, realmente aquí estuvo muy claro lo que Dios nos estaba hablando. Hasta la fecha, Dios nos sigue hablando sobre esto. Para poder entender sobre lo que es el bautismo, tenemos que mirar entonces qué es lo que sucedió en el huerto de Edén. Adán fue creado perfecto, pero con la posibilidad de pecar. Estaba en él. Él tenía convivencia directamente con Dios. Él miraba a Dios cara a cara, no había pecado. Él platicaba con él, se paseaba en el jardín con él. Mire, Dios bajaba de sus santos cielos y se paseaba en el jardín. Y Adán andaba ahí tranquilamente hablando con él, diciéndole: mira, ahora estuve por aquí haciendo estas cositas, poniéndole los nombres a estos animalitos, ahora anduve haciendo esto. Y Dios se alegraba con Adán. Todo era maravilloso. Solo que había un adversario que no quería
que Adán tuviese esa comunión tan linda, porque él la tuvo, pero la perdió por su arrogancia, su altivez, por su orgullo, por su vanagloria. Entonces, siendo Adán perfecto, hermano, tenía la posibilidad de pecar, pues él fue hecho con una voluntad libre para escoger, así como tú y como yo tenemos esa misma voluntad. Nosotros escogemos, elegimos si pecamos o si no pecamos, si obedecemos o si no obedecemos. El bautismo no tiene que ser algo que te están obligando, tiene que nacer en ti, tienes que anhelarlo, tienes que desearlo. Está en que tú digas: yo ya no quiero ser el mismo. Y por eso que te estoy hablando de lo que es Adán, de lo que sucedió realmente. Si el hombre no hubiese tenido esta capacidad, entonces hubiésemos sido, hermano, realmente como un robot. Pero Dios nos dio esta capacidad para elegir, para escoger. Mi alma te adora, Jesús. Para que esta voluntad se escogiese, hermano, voluntariamente, era necesario una prueba para que el hombre tomara una decisión. Habían, hermano, había realmente una prueba para esto. Dios mismo puso estos dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios especificó de todo, incluyendo el árbol de la vida. De todo puedes comer. Dios nunca le dijo a Adán, si usted leyó conmigo ahí en Génesis, nunca le dijo que no comiese del árbol de la vida. Dice que él plantó árboles deliciosos que daban su fruto y eran deliciosos a la vista. Árboles deliciosos con frutos deliciosos. En realidad no sabemos qué fruta sería, hermano, si fue un higo, una manzana, una pera, un durazno. No sabemos qué fruta, no lo dice la escritura. Y no vamos a entrar en ese tema porque eso no, hermano, simplemente no nos trae ahorita lo que nosotros queremos obtener. Pero estaba ahí esa fruta para que él comiese. Pero también estaba el otro árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le prohibió, le dijo específicamente: de este árbol no comas, no vas a comer, porque ciertamente el día que comas de él morirás. Y hermanos, esta es exactamente, ese era el examen que tenía Adán que pasar. El deseo de Dios, hermano, era que el hombre, en su estado inocente y perfecto, alargase su mano y tomara del árbol de la vida, no del árbol prohibido que se le prohibió. Yo me imagino que más adelante el Señor le hubiera dicho que en realidad era ese árbol. Dios anhelaba que él fuera y tomara de ese árbol de la vida. Ahí me imagino yo, creo yo, que el enemigo no haya podido haber hecho nada al respecto. Hubiera sido derrotado inmediatamente, como ya estaba derrotado. Pero fue todo lo contrario. El hombre realmente hizo todo lo contrario. Lo más probable era que el Señor, hermanos, le mostraría, como acabo de decir, más adelante lo que significaba ese árbol, o le enseñaría sobre el árbol del bien y del mal. Pero en un momento de arrebato, sin prestar atención, el hombre tomó una mala decisión. Por eso entendamos. Ahora, ¿dónde estuvo esa mala decisión? Bueno, el Señor mismo hizo a Eva ayuda idónea
como compañera a Adán. Amén. Pero reconocemos que realmente a Eva no se le dio la instrucción que se le dio a Adán. Eva no tuvo la misma dirección que se le dio porque era una compañera. La orden, en otras palabras, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, le fue dado a Adán, no le fue dado a Eva. Amén. Porque Eva fue formada de Adán. Y Adán se la tenía que haber pasado a Eva su ayuda idónea. Él tenía que haberle dicho, Dios, hermano, estaba esperando que realmente Adán debió haber obedecido a Dios y haberle compartido a Eva, diciéndole, mira, atiende esto. De todo el jardín que está aquí, de los árboles de este jardín, todos los frutos son para nosotros, podemos comer del que sea, excepto este. Dios mandó que no comiésemos. Y le hago este resumen, hermano, para que entienda. Esto es lo que realmente usted tiene que entender si usted quiere ser bautizado. ¿Por qué es que nos bautizamos? ¿Por qué tenemos que atravesar por el agua? Bueno, porque nuestros primeros padres, en otras palabras, pecaron y murieron espiritualmente. Como hoy en día muchos pecan y están muertos espiritualmente. Andan muertos espiritualmente. Necesitan, hermano, revivir. Necesitan una resurrección por el poder o con el poder glorioso del Santo Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo nos resucite como resucitó al Cristo, al príncipe Mesías. Y poder entender, hermanos, lo que la palabra habla en Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21. Si gusta acompañarme, le estoy dando citas, espero que usted la esté anotando, porque es así como usted va a poder entender el proceso, hermanos, de no solamente decir soy discípulo, soy cristiano, sino que es necesario entender el porqué es en el que nosotros tenemos que ser bautizados. Hay muchos que son bautizados, pero siguen viviendo una vida, hermano, totalmente ajena a lo que la palabra del Señor habla. Dicen ser guiados por el Espíritu de Dios, pero hacen lo que quieren, actúan como quieren, hablan como quieren, malas palabras, palabras obscenas, ofensivas, pensamientos inicuos. Hermanos, hay tantas cosas de la carne todavía que no han muerto. Una persona, hermano, para ser un discípulo aprobado, listo para ir a predicar, a anunciar las grandezas de Dios, tiene que entender, hermano, que antes de eso tenemos que atravesar, amén, por todo esto, nacer de nuevo, porque vamos a ir a platicar, a compartir las buenas nuevas. Pero ¿qué va a hablar de buenas nuevas si no las conoce? Es necesario que nosotros entendamos la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, del versículo 12, y habla precisamente de Adán y de Cristo. Amén. Esto le va a ayudar a ampliar un poquito más el conocimiento. Ya miramos la instrucción que vino a Adán. Ya miramos que Eva fue tomada del hombre. A Eva no se le entregó hermano, a Eva no se le entregó este compromiso, sino a Adán. Adán tenía que habérselo compartido a su ayuda idónea. No sé si se lo compartió, me imagino que sí, no estoy muy seguro. La Biblia no lo registra de esa manera, pero yo creo que sí le tuvo que haber dicho. Pero la descuidó, o se descuidaron ambos. Eso fue hermanos, de que realmente dando lugar, hermano, al pecado por su propia voluntad,
escogieron desobedecer a Dios. Esa es la realidad. Dando lugar al pecado por su propia voluntad, ellos decidieron, o ellos escogieron desobedecer a Dios. Hermanos, si Satanás logró conquistar al primer hombre que tenía, hermano, era perfecto, tenía ese acceso de hablar cara a cara con Dios, el conocimiento tan maravilloso que Dios le había dado, hermano, una pureza tan hermosa que Dios había puesto en el hombre. Y si Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora, hermano, tuvo esa certeza para venir y conquistar al primer hombre, también conquistará a todos los demás descendientes de Adán. Pues la raza humana está sobre, hermano, depende o proviene precisamente de Adán, el primer hombre. Amén. Pero veamos cómo el apóstol Pablo lo explica todo esto aquí en Romanos capítulo 5, versículo del 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está. Básicamente Génesis 3:6 lo dice claramente. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El diablo pensó que ya se había salido con la suya, mas no sabía que Dios tenía una solución para resolver este problema. Bendito y alabado sea Dios. Pero el don no fue como la transgresión. Escuche, el don, el regalo, no fue como el pecado. Aleluya. Porque si por la transgresión de aquel uno muchos, o murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mi alma te adora, Jesús. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la ley, escuche bien, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esto es importante, esto es poderoso, hermanos. Realmente entienda, como le dije al principio, aquí no van de que usted haga, amados hermanos, realmente obras. Esto es gratuitamente. Amén. Aleluya. Esto es gratuitamente. El primer Adán pecó, el segundo Adán, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? El segundo hombre, hermano, fue espiritual desde que nació hasta que él ascendió a los cielos. Nunca, hermano, permitió contaminarse. Ese es nuestro Cristo glorioso. Bendito sea su nombre. Aleluya. Bendito Dios. Nunca se contaminó. Pues sí, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino
la condenación a todos los hombres de la misma manera. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Prepárame, te amo, por favor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi alma te adora. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bendito sea Dios. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también, atienda esto, la gracia reine para la justicia, o por la justicia, para vida eterna, mediante Cristo, Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Aleluya. Por eso, amado hermano, entienda la explicación que el apóstol Pablo nos hace aquí respecto a lo que es Cristo, Adán y Cristo. El primer hombre falló, el segundo no falló. El diablo quiso tentarlo también. Cuando Jesús estaba ayunando 40 días, dice la escritura que él se le apareció 3 veces. Primeramente le ofreció lo que hoy en este tiempo le está ofreciendo a muchos. Alguien hizo un comentario, hermano, y de verdad que de cierta manera me dio bastante risa a mí. Dice, el coronavirus llegó a Latinoamérica mucho antes que llegase una persona contaminada. Y me imagino que todos se quedaron como yo. Y él se quedó serio y dice, sí, el coronavirus llegó antes porque, hermano, aquí en Latinoamérica todo el mundo busca coronarse. Alabanza al nombre de Jesús. Los políticos, hermanos, ellos no se pueden contaminar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ellos se lavan las manos a menudo, hermano. Hacen sus fechorías y se lavan las manos. Entonces ahí no les pega en otra palabra, esa es la receta, hermano, que se nos está dando. Usted tiene que tener bastante higiene, hermano. Lávese las manitas bien lavaditas todo el tiempo y no se va a contaminar del virus. Así son los políticos, hermano. Mira, mi alma te alaba, Jesús. Hay tanta corrupción, hermano, que todo el mundo busca coronarse. Pero eso es en la política. Ahora también en el evangelio. A cual más quiere, hermano, ser coronado apóstol. A cual más quiere ser coronado, hermano, con un tremendo título. A cual más está buscando. Además, muchos pastores están abandonando sus feligreses, las iglesias, las congregaciones, para meterse de políticos. Hermano, qué tontería, qué bobería esa, qué terrible. Muchos empiezan, no, es que Daniel, hermano, acá dice, hermano, qué tremendo. Cómo tuercen las escrituras para sus propias conveniencias. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Vamos a regresar al tema del, hermano, de lo que es bautismo. Bendito sea el Señor. Pero así, de la misma manera, hermano, el apóstol Pablo nos habla. Esa mala noticia realmente fue de que todos, como descendencia de Adán, amén. Dice Romanos, capítulo 3, 23. Como descendencia de Adán hemos pecado y por eso estamos condenados eternamente a estar fuera de la presencia de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, pero si nomás fue Adán y Eva, Señor, pero nosotros venimos de ahí. Por eso que Jesús, hermano, vino al tiempo indicado y habló todo lo que ya se había hablado de él durante
hermano, el periodo anterior. Todo era figura de aquel que habría de venir. Abundó la maldad, el diablo creyó que tenía todo. A Jesús le tentó ofreciéndole los reinos de esta tierra. Le dijo, mira, si te postras y me adoras, te voy a dar todo esto. Después le ofreció, hermano, que convirtiera las rocas en pan, porque él tenía hambre, estaba en ayuno. Era dura la prueba que estaba él atravesando, ese ayuno de 40 días en el desierto. Hermanos, después que le dijo, porque fueron 3 veces, le quiso tentar diciendo, tírate de aquí arriba del templo, y le habló con Biblia, porque escrito está que el Señor Dios va a enviar a sus ángeles para que te cuiden, te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. Me imagino que algo así, de la misma manera, hermano, les cayó a Adán y a Eva. Imagínense si Adán y Eva hubieran sido chinitos, hermano. Se lo comen como, ¿cómo se llama el espagueti que hacen? Sanjubu, ¿cómo? Como no el sushi, el otro, ¿cómo se llama? El que hacen los hermanos, ¿cómo se llama? De Guatemala. Esa sopa de espagueti. No. Chayú, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Hasta los hondureños hacen esa espagueti así. ¿Cómo le llaman, amor? Bueno. ¿Cómo va? Oh, chapsui. Imagínense, si Adán y Eva hubieran sido chinitos, se comen al diablo, miran la víbora como espagueti. Se la tragan ahí mismo, de la que se salvó el diablo, hermanos. ¿Qué? Porque esos chinitos tan terribles, hermano. Tragan sopa de murciélago vivo, y lo comen así. A las ranas vivas, hermano, no es una exageración, eso es cierto. Eso es cierto, terrible. Por eso es lo que está sucediendo, hermano. Producto de varias cosas, combinación ahí. Pero, hermanos, los chinos, que son la descendencia de Job, ahí sí, ellos comen todo lo que respira. Aleluya. Todo lo que respira y se arrastra por el suelo. Además, ahí los animales, hermanos silvestres, todo el mundo está, ¿cómo se llama? Están emigrando a otros países, hermano. Quieren salir corriendo ahí de China, hermano. No, ni un animalito se quiere quedar ahí. Porque ahí, hermanos, se los comen y vivos. No, ya ni siquiera los cocinan, hermano. Alabanza al nombre de Jesús. Pero bien, regresamos aquí. El caso es de que, hermano, así también tentó Satanás a nuestro príncipe Mesías. Pero no contaba con que Jesús tenía un propósito y él lo cumplió. Y lo dijo cuando él estaba en la cruz: Padre, todo está consumado. He hecho todo lo que me has mandado. Estuvo duro porque aún en el huerto del Edén, él como que quiso la carne, quiso desviarse, salirse. Pero él dijo, no, tengo que cumplir lo que se me ordenó. Y las buenas noticias son que a pesar del pecado que hay en nosotros y que nos aparta de Dios, del Dios Santo, y que a pesar de que su santidad exige y requiere el castigo por el pecado, atienda esto, exige y requiere. La santidad de Dios exige y requiere. Cuando una persona peca, hermano, no solamente es un pecadito que está haciendo. Atiendas que muchos lo toman como un pescadito asado. No, esto es un pecado serio delante de Dios. Ya sea chiquito o ya sea grandote el pecado. Y esto requiere la misma santidad de Dios. Requiere y exige, hermanos. Bendito sea Dios. Es que por eso es que no entiendo cómo muchos pecan y quieren que toda la vida siga igual. Aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. Correcto, tenemos, como dice el apóstol Juan, a Jesucristo, el justo. Pero hermano, atendamos, no podemos estar cayendo en esos errores a cada rato.
y más teniendo el conocimiento de Dios. No es correcto. Así es de que, hermano, atendamos esto. La santidad de Dios exige y requiere el castigo por el pecado. Y también es amor y nos ama. Y para resolver este problema, el Padre tuvo que mandar a su Hijo Jesús para que viva en esta tierra, para que conviva con nosotros, que compartiera con nosotros como hombre, como un hombre perfecto y sin pecado. Un hombre perfecto y sin contaminación, así como Adán fue hecho al principio. Perfecto y sin pecado, sin contaminación. Es por eso, hermano, que tenemos que entender lo que dice la Escritura. La paga del pecado del primer hombre, Adán, es muerte y también esclavitud satánica. Pero Jesús, gloria al nombre de Jesús, el segundo hombre, toma, hermano, o tomó nuestro lugar en la cruz y muere por nosotros, llevando así nuestros pecados. Qué hermoso es Jesús. Hermano, ¿cómo no podemos nosotros agradecer esto? Voy a dar una pauta aquí y quiero que entienda esto. Esto es la importancia y lo importante de poder entender por qué yo tengo que ser bautizado. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y por qué es que Él se me exige ser bautizado? Hermano, Cristo tomó su lugar y mi lugar. Joven, Jesús tomó tu lugar y mi lugar. Adolescente, Jesús tomó tu lugar y mi lugar. Niño, Jesús tomó tu lugar y mi lugar. Amigo, hermano en Cristo, Jesús tomó nuestro lugar y Él se colocó, hermanos, para que sobre Él viniese el castigo que Dios exigía y requería, su santidad. Atienda esto, voy a tratar de explicarlo de esta manera. El hombre falla. Dios el Padre sentado en su trono mira con dolor aquello que ha sucedido. Le da dolor en su corazón. El hombre, por ende, hermano, recibe la gracias, hija. El hombre, por ende, recibe la retribución de su pecado, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pecaron y la muerte tomó rápidamente lugar en eso. Entra haciendo estragos. El Padre hace un lado su relación con el hombre. Ya no puede tener esa misma relación porque Él es santo. Amados hermanos, entendamos, Dios es un Dios santo. Un Dios santo. Él es santo. Él es 3 veces santo. No puede contaminarse. Él no puede compartir, hermano, con la suciedad, con el pecado, con la muerte. Él es vida. Alabanza a su nombre. Él es vida, vida, vida. Por eso Cristo es vida. Vida para todo aquel que lo recibe en su vida. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros somos materia solamente. Somos polvo que venimos de la descendencia de Adán. Y la santidad, su Santo Espíritu, requiere, exige, hermano, justicia. Él está pidiendo, hermano, exigiendo y requiriendo el castigo por el pecado. Y es ahí donde Jesús, al mirar su creación, lo que Él creó, hermano, lo que Dios
con sus dedos formó, y que a la misma vez un intruso vino y contaminó. Dios nos mira de una manera, hermanos, tan tierna, porque a pesar de que Él exige y Él requiere el castigo, también no se le olvide que Él también es amor y nos ama. Y muestra tenemos de lo que habla San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora regresemos a esta escena. En el cielo el Padre en su trono sentado, hermano, mirando su santidad de Él, exige y requiere el castigo por el pecado que ha habido. Y al no, hermano, hallar solución, Jesús, el príncipe Mesías, el Mesías príncipe, el bendito, el eterno, el Adonai, el Shaddai, mi alma te adora, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, aquel Cordero Santo, hermanos, le dice al Padre: Padre, yo pago por ellos. Pero la santidad exigía un castigo. No era solamente de que voy a venir y voy a pagar con oro o plata. No, no es con oro o plata que nuestra salvación fue comprada. Se requería, hermano, un sacrificio. Así como Dios, hermano, mandó a que matasen el primer sacrificio, mire, para cubrir la vergüenza de la desnudez de nosotros los seres humanos, de nuestros primeros padres. Dios tuvo que sacrificar 12 inocentes animalitos para tomar sus pieles y cubrirlos a ellos. Alguien inocente estaba pagando por la culpa de una desobediencia voluntariamente que había traído muerte hacia nosotros. Nosotros tenemos que entender esto, hermano. Ya recibí a Jesús, qué rico, qué lindo, pero ahora tenemos que morir. 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 Resucitando con Jesús, resucitando con Cristo, entendiendo este punto. Se tenía que tomar un animalito inocente, y Dios tuvo que tomar al Cordero Santo de Dios inocentemente, hermano. Jesús, que es puro, sin mancha. Jesús, hermanos, que realmente miró el pecado que había. Dijo: yo voy, heme aquí, yo muero por ellos. Y fue ahí, hermano, donde Jesús tomó el lugar por usted y por mí en la cruz. Tomó el lugar, hermanos, por usted y por mí en la cruz. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Por eso siempre he dicho, hermano, que si el ser humano anda buscando ser motivado, que lo motive para que no se salga de la congregación, del camino. Hay varios factores que uno tiene que hacer. La Escritura nos demanda a nosotros como padres que instruyamos a nuestros hijos en el camino, que es Jesús, en la palabra, que es Jesús. Amén. Instruye al niño en su camino, para cuando él sea ya adulto, mayor, viejo, no se aparte. Mire, no se aparte. Aleluya. Tiene que seguir caminando en lo que se le ha instruido. El asunto de que muchos no hacen este trabajo en casa. Quieren que los pastores lo hagan. No lo hacen en casa. Tenemos nosotros
que hacer este trabajo. Tenemos nosotros que entender, amados hermanos, que el trabajo que se nos ha encomendado, es instruir a nuestros hijos. De instruir a nuestros hijos. Enseñarles quién es Jesús. Enseñarles quién fue el que tomó el lugar en la cruz por nosotros, por ellos, por nosotros. Para que cuando ellos lleguen a una madurez, ellos puedan decir: así como tú tomaste ese lugar por mí, yo también te entrego mi vida a ti, Jesús. Cuando ellos ya comiencen a razonar, ellos puedan tomar esa decisión voluntariamente. Otro, hermano, factor que está aquí es de que hoy, con tanta modernidad que hay en las congregaciones, tanto show, tanta depravación, tanta maldad, tanta apostasía, tanto pecado, hermano, involucrado ahí, hermano, donde entran los que dicen que son, pero no son. Están con nosotros, salen de nosotros, mas nunca fueron de nosotros. Siempre están metidos ahí religiosamente. Esos religiosos que solamente vienen a contaminar a los demás, metiéndole ideas pecaminosas, ideas carnales, deseos carnales, haciéndoles abrir la mente al pecado. Son gente, hermano, que realmente el mismo diablo utiliza, porque son hijos del diablo que no han nacido, y los utiliza, hermano, para ir y sacar a aquellos que están caminando derechamente. Mas si ellos están caminando y fueron instruidos en la palabra, no debían o no deberían de apartarse del camino del Señor. Por eso el Señor nos habla y nos dice que los tenemos que instruir en su camino, en la palabra bendita del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todos estos factores que hay aquí? Sucede que ahora hay que estar motivando al joven, ahora hay que estar motivando al adolescente, a la señorita. Hay que estarles motivando, hermano, porque hay tanto deleite allá afuera. El Señor nos sacó de Egipto y el Señor nos dice: no practiquen, yo los voy a meter a la tierra prometida. Yo te voy a introducir a una tierra donde fluye leche y miel. Pero ahí tienes que entender que ahí hay anatema, ahí hay costumbres que no me agradan a mí. Ahí hay gente que adora a ídolos, a piedras, a leños, hermano. Ahí hay gente que adora a yeso, adoran al sol, a la luna. Ahí hay gente depravada. No quiero que copies ni que mires eso. No quiero que te llegues a ninguna hija de esa población. Atiende, vas a venir y vas a conquistarlo, porque yo te entrego la tierra, pero no para que entres y haga lo mismo que ellos. Aleluya. Ese Egipto del cual habla el Señor es el Egipto, hermano, espiritual. Usted y yo no salimos de Egipto, pero sí salimos del mundo. Ese Egipto es el mundo. Bendito y alabado sea el Señor. Nos ha sacado del mundo, nos ha separado para Él, nos ha apartado para Él, nos ha comprado de nuevo, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él puso, hermano, su vida por usted y por mí. Bendito sea Dios. Mire todo lo que involucra, en otras palabras, el bautismo. Es necesario entenderlo, hermano, para ser un discípulo, hermano, que podamos ir y compartir la palabra del Señor. Usted tiene que entender esto. Si usted es bautizado, pero usted no ha entendido esto, hermano, entonces perdóneme. Alguien le engañó, le mintió, le dio sopa de vampiro también, o de murciélago. Porque su vida sigue siendo la misma. No puede usted seguir viviendo igual. Tiene que haber un cambio en su vida. El cambio, hermano, es de adentro, radical. El cambio es de adentro, en santidad. Hermano, la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. La palabra del Señor nos exhorta y nos dice: limpiaos de toda inmundicia, apartaos de toda contaminación, límpiese, alabanza a su nombre, el santo, santifíquese más. Aleluya, gloria a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad, hermano, no es una norma de hombre. La santidad tampoco, hermano, es una ley de hombre. La santidad no es algo que se le antojó al pastor, al siervo de Dios. La santidad viene de arriba, de los cielos.
Por eso le estoy leyendo lo que dice la Escritura, hermano. Romanos capítulo 3, versículo 23 lo dice claramente. Claramente lo está diciendo el Señor. Hermanos, entendamos. La santidad de Dios exige y requiere el castigo al pecado. Por eso es que Cristo tuvo que padecer todo lo que Él pasó. Hermano, los azotes, los latigazos, la corona de espinas, los insultos, las bofetadas. Hermano, aquellos latigazos donde rompían, abrían su carne. Aquella cruz tan pesada, llena de maldad de todo el mundo. Solamente había un hombre que podría cargar esa cruz y pagar ese precio. Él era Jesús. Él es Jesús y Él sigue siendo Jesús. Bendito y alabado sea su nombre. Por eso, si usted todavía busca una motivación, algo que lo motive, mire a la cruz de Jesús. Lo he dicho incansablemente. Si usted todavía está buscando algo que lo motive a venir a la casa del Señor, mire lo que estamos ahorita atravesando. ¿Cuántos no desean estar ahorita aquí como en muchos otros templos donde se predica la palabra de Dios, la sana doctrina, no donde se les entretiene, no donde realmente va solamente, hermano, a tener otro día social, no donde va a esos lugares, hermano, donde hay que ir a pactar, a sembrar, a escuchar basura, realmente basura de hombre, de que prosperidad viene, de que serás próspero, de que días mejores vienen. ¿Dónde están esos días mejores? ¿Dónde está esa prosperidad? Dígales a los de la bolsa de valores. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están esos blasfemos? ¿Dónde están esos feministas que andaban echando y burlándose de Dios, pateando y rompiendo las Biblias? Mire qué tremendo, al grado que estamos llegando. Y que seguimos diciéndole, hermano, créame que esto, si usted espera que las cosas mejoren, yo le digo que no. Esto va a ir de decadencia, va a ir cayendo más y más. Vienen, y no que quiero ser, hermano, como muchos dicen, ay, hermano, ya está siendo negativo. No, no negativo, estoy siendo realista lo que dice la palabra del Señor. Yo simplemente le estoy predicando lo que la palabra dice. Pero eso se lo voy a explicar en la prédica. Ahorita estoy en el discipulado y quiero enseñarle simplemente, hermano, lo que realmente las cosas como están delante del Señor. Así es de que, amados, Jesús entonces sacrificó su vida y él mismo sacrificado fue aceptado por el Padre. Por eso el Padre, hermanos, al ver ese sacrificio tan hermoso que su Hijo hizo por nosotros con tanto amor, esa sangre correr por ese madero, esa sangre pagó el precio también para vestirnos nuestra desnudez que teníamos espiritualmente. Él nos ha quitado esa ropa andragosa. Él nos ha quitado, hermano, esa desnudez que traíamos cargando de tanta maldad, y nos ha puesto un manto de alegría. Nos ha puesto, hermano, un manto resplandeciente. Nos ha dado una nueva vestidura, hermano. Nos ha dado vestidura celestial, hermano. Nos ha dado, hermano, un privilegio otra vez de ser hechos hijos de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Todo esto incluye y todo esto va en el paquete del bautismo, amado hermano. Porque el evangelio no es solamente creer, ser bautizado y se acabó todo. Es de obediencia, es de entrega. Pero el bautismo, antes de que usted diga yo me quiero bautizar, usted tiene que entender esto. Todo lo que hay detrás. Al etíope se le explicó todo esto.
Al etíope se le dijo lo que Jesús hizo por nosotros, así como se lo estoy explicando a usted. Felipe le explicó de una manera tan linda, guiada por el Santo Espíritu de Dios. Y el etíope miró agua y dijo: ahí está un arroyito corriendo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le respondió: si crees, bien puedes. A usted le digo en esta hora, en el nombre de Jesús, si usted cree, si está entendiendo esto, usted bien puede. Hermano, atienda. Él puede salvarnos de nuestros pecados. Solamente Jesús. Cualquier cosa o cualquiera que cree o crea y acepte este sacrificio de Jesús por la fe y que se arrepienta de sus pecados, creyendo en su corazón que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y confiese a Jesús como su Señor, que con su boca, como dice Romanos capítulo 10 versículo 8 al 13, que con su boca, atienda, que salga de su boca esta confesión de los descendientes de Adán y sale de debajo del señorío del señorío satánico. Cuando usted hace esta confesión, ¿más qué dice? Dice la Escritura, Romanos capítulo 10 versículo 8 al 13: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será condenado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le buscan o los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es necesario, hermano, es necesario que nosotros abramos nuestra boca y que en nuestra boca salga la confesión. Usted y yo, que éramos descendientes de Adán, pero que ahora queremos ser descendientes de Cristo Jesús. Tenemos que salir bajo el dominio o bajo el imperio satánico y buscar, hermano, a través del bautismo, el entrar en el reino de Dios. Cuando usted se bautiza, muere a todo dominio satánico. Cuando usted resucita del agua, usted resucita al reino de Dios espiritual. Yo espero que esté entendiendo, hermanos, realmente lo que Dios nos está hablando aquí. Creo que estoy siendo lo más práctico y sencillo en exponer esta clase, este discipulado, porque es necesario entender de esta manera. El bautismo, hermano, nos hace dos cosas. La primera, salir del dominio de Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora. Pero también el bautismo nos hace entrar al reino de los cielos, y eso es en lo espiritual. Por eso Jesús dice: mi reino no es de aquí, es de arriba. Y todos los que hemos nacido de nuevo, que hemos sido bautizados, que hemos atravesado, hermano, la primera muerte, agua y resurrección, saliendo del agua, hermano,
nosotros formamos parte del reino de Dios arriba. Nuestra ciudadanía no está aquí abajo, está arriba. Hermanos, somos peregrinos, estamos solamente de paso, vamos solamente caminando como peregrinos en esta tierra. No nos aferramos a lo que está aquí abajo, no nos enfocamos en lo terrenal. No estamos, hermanos, nosotros para ver si nos agradecen todo lo que el Señor nos manda hacer. No, el Señor nos dice específicamente: da de gracia lo que también de gracia has recibido. Atienda esto, no se trata de ir a vender, a negociar con la bendita palabra de Dios. No se trata, hermano, de ir a negociar con las bendiciones que Dios nos da. Hermano, no se trata a nosotros de ponernos como mercaderes, en otras palabras. Hermano, el Señor reprenda al diablo en esta hora. Dios dice que lo que de gracia hemos recibido, también de gracia tenemos que compartir a los demás. De gracia, gratuitamente. No tenemos, en otras palabras, que andar buscando lucro. No tenemos que andar buscando renombre. No tenemos que andar buscando corona aquí en la tierra, porque nuestra corona, Jesús, el buen Dios, el buen juez justo, Él dará la corona a todo aquel que persevera hasta el final, aquel que llega, aquel que le dice: gracias, Jesús, entendí tu mensaje que tú me diste. Bendito sea Dios. Aleluya. Hermano, cuando usted entiende a cabalidad lo que Dios nos está entregando, podemos entender, bendito sea su nombre, que esa corona, hermano, Él nos la va a dar. Él nos la va a poner en nuestra cabeza. A todo aquel que venciere, a todo aquel, hermano, que se levante en aquel día y le diga: gracias, mi Jesús, mi Rey, mi Señor, porque Él dice aquí: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todo aquel, hermano, que se esforzó, que entendió lo que realmente el Señor nos pedía en santidad, que entendimos que era de gracia, hermano, y no de obras. Amén. Que entendimos, hermano, que era a través de la fe, de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, el bendito príncipe Mesías, el que murió en la cruz por usted y por mí. Bendito y alabado sea su nombre. Por eso, amados hermanos, es lo que el Señor nos habla. Lucas 24 nos dice también, versículo 46 y 47, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así está escrito y así es necesario. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Esto es, hermano, lo que el bautismo nos requiere. No sé si usted realmente esté dispuesto, hermano, a caminar, a renunciar al dominio satánico. Por eso es que decimos: morimos a la vieja naturaleza, morimos a la descendencia vieja de Adán. Amén. Morimos a esa naturaleza pecaminosa de Adán, pero resucitamos a la nueva naturaleza en Cristo. Morimos al primer hombre y resucitamos con el segundo hombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Oh, gloria al Señor. Te damos gracias, Padre. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos gracias en esta hora. Venimos delante de su presencia, Señor, dándole gracias y reconociendo, Señor, su majestad, su poderío. Ponme un fondo, amor. Gracias. Sabemos que tú, Señor, nos has dicho: ya estamos en recta final. Tú estás ya a la puerta, Señor. Tú realmente ya nos estás llamando a buscarte más, a santificarnos más, a prepararnos más, a estar más en comunión contigo, a estar más, Señor. Oh, mi alma te adora, Jesús. No le bajes allá. Oh, mi alma te adora, Jesús. Oh, tú nos estás llamando, Padre Santo, a seguir enfocados, Señor, en la meta que tú nos estás dando. Gracias te damos, gracias te damos, Jesús. Te pedimos, oh Dios eterno, te pedimos, Señor,
tu misericordia, Señor. Oh, tu amor tan hermoso, Señor. Padre, gracias le damos. Gracias le damos, Señor. Sí, Padre, porque tu santidad exigía, Señor, el castigo por el pecado. Tu santidad no permitía que solamente así fuesen perdonados. Tu santidad exigía y requería, Señor. Por eso, nuestro príncipe Mesías, nuestro Cristo glorioso, Él puso, Señor, su vida por nosotros. El bendito Cordero de Dios dijo: aquí estoy, papá, envíame aquí. Envíame a mí, yo iré. Yo voy, Señor. Oh Dios eterno, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por morir por mí en la cruz. Oh papá, gracias te doy. Gracias, Jesús, por sacarnos del imperio satánico en el cual nos encontrábamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, gracias, Señor. Oh, Señor, te pido por esta linda audiencia, Señor. Para aquellos que han de mirar, Señor, adresando esta transmisión, esta enseñanza, Padre, que sea para ellos también una bendición, oh Dios. Que sea tu Santo Espíritu tocando corazones. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando las vidas de todas aquellas personas, Señor. Oh, Señor, que han estado caminando sin todavía, Señor, renunciar a ese dominio satánico. Mi amado, es ahí. Por eso es que muchos jóvenes aún flaquean. Muchos jóvenes vuelven atrás. Muchos hermanos se van de las congregaciones. Por eso que, hermano, hay muchos que no pueden todavía entender con claridad, y es porque todavía están bajo el régimen, bajo el poderío satánico del pecado. Tenemos que entender, amados hermanos, que en el bautismo ahí renunciamos, ahí morimos a la vieja naturaleza, ahí morimos a la descendencia de Adán o a la descendencia adámica. Pero también ahí, hermano, venimos a ser partícipes y venimos a ser, en otras palabras, descendientes del segundo hombre, de Cristo Jesús. El primer hombre falló, pero el segundo no falló. El segundo hombre está en gloria, está sentado en el trono, es el príncipe Mesías, es Yeshua HaMashiach, es Jesús, el Cristo glorioso. Jesús, el único que tiene el poder, la fortaleza, el imperio, el único que tiene la potestad, el único que tiene el mundo en sus manos, el Cordero Santo de Dios, al cual se le entregó y se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre: Cristo Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Tu nombre, Jesús. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Mas tenga vida eterna, porque Él es la vida. Él es la vida, Él es la resurrección. Hermano, entienda el poder de la resurrección, el poder glorioso de su resurrección, el santo y poderoso Espíritu de Dios, la hermosa tercera persona de la Trinidad. Bendito y alabado sea tu nombre. Oh, si es el que nos resucita, oh, el santo y glorioso poder de resurrección también nos resucita juntamente con Él, hermano, para entrar a un reino glorioso, a un reino perfecto, a un reino, hermano, donde no hay contaminación alguna. Bendito sea su nombre. Oh, mi Rey precioso. Oh Dios, si usted se ha bautizado solamente por emoción,
Si usted se ha bautizado solamente porque lo empujaron al agua, si usted se bautizó solamente porque le estuvieron insistiendo, pero usted no había entendido, hermano, yo le invito a que preste atención a este mensaje. Compártalo en sus redes sociales, compártalo con sus amigos. Hermano, es necesario indagar. Y si usted está en un lugar donde no le dan importancia al bautismo, salga corriendo de ahí. Salga corriendo de ahí. Salga corriendo, huya de esos lugares, de esas cuevas de ladrones. Salga corriendo antes que sea demasiado tarde. Aún Dios sigue dando la oportunidad. Aún el Señor está tocando la puerta. Aún Dios le dice en Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si uno oyere mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es necesario abrir la puerta. Bájale un poco ahí, por favor. Es necesario abrir la puerta a la computadora. Es necesario, amados. Es necesario. El bautismo es fundamental en la salvación. Entiendo yo, como el que fue crucificado junto en el madero con el maestro, él no tuvo la oportunidad de verse bautizado, pero de la manera que él deseó y anheló estar con Jesús, ahí al instante él también fue entonces. Pero para ese entonces el Señor no les había dicho que se bautizaran. Eso fue antes, todavía bajo la ley. Ahora la gracia nos trae este lindo y hermoso mensaje. Hermano, entienda, es ahora en la gracia que nosotros tenemos que entender que necesitamos morir al imperio del pecado que predomina aún en los hijos de desobediencia. Pero Dios no lo llamó. Dios no lo llamó para que entre en desobediencia, sino para que salga de desobediencia, que salga del Egipto espiritual y venga al reino de los cielos. Cristo viene, amados. Voy a llegar hasta acá en el discipulado de este día. Vamos a venir con alabanzas, vamos a alabar, a glorificar al Señor, y de ahí estaré regresando al decir unos 35, 40 minutos. Estaremos regresando con el mensaje de hoy, la prédica. Hermano, corra la voz. A los que no se levantaron temprano, dígales: ahí está el mensaje, escúchalo. Postealo en sus redes sociales. Compártalo con sus amigos. Compártalo con sus hermanos en la fe. Dígale: si no has entendido realmente el bautismo, aquí está. Entiende lo que Cristo nos está llamando a hacer en obediencia a Él. Una vez más, el Señor nos habla y nos dice, amados hermanos, como el encabezado que estuvimos leyendo, que realmente es importante, hermano, que usted y yo entendamos. Marcos capítulo 16, 14 al 16. El que creyere y fuere bautizado. Hay una comisión que Dios nos ha dado para poder ser llenos de la luz de Cristo. Tenemos que obedecer. Aleluya. Tenemos que creer. Para que, hermano, lo que el Señor dice, que nos va a estar siguiendo a nosotros, que va a estar con nosotros, ese poder glorioso de poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen, de reprender demonios, de reprender, hermanos, todo ataque satánico, de comer cosa mortífera y no nos haría daño. Hermano, para eso nosotros tenemos que cumplir lo primero: creer, morir del dominio satánico y pasar ahora al reino de los cielos, no al dominio de Dios. Entienda, Dios no domina a nadie. Ese es el diablo
Que el Señor los reprenda en esta hora. El diablo a todo el mundo lo quiere tener dominado. Cristo no. Jesús no nos quiere tener dominados. Él quiere que vengamos y compartamos su gloria, la gloria que el Padre le entregó a Él. Que podemos entrar al reino de los cielos por amor, así como Él se entregó a nosotros por amor. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Estés en sintonía. Vamos a venir con las alabanzas, vamos a aportar esa transmisión y ya no sé si vamos a pasar un poco. Hay personas que son esclavas de su propio andar, esclavos del afán, del dolor, del pecado, esclavos de un mundo que les promete libertad. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Uno es esclavo de aquello que le ha vencido, pero en Cristo somos verdaderamente libres. Pues vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.